entonces vamos a hablar de las patologías a nivel de las glándulas anexas. Ya ustedes a través del podcast hablaron de unas patologías de las glándulas anexas, que era la hepatitis y que era la cirrosis. Entonces, por favor, para que igualmente repasen esos temas. Es que para grabar no necesita chatear. No sé si entendió el mensaje. Bueno. Listo. Entonces vamos a hablar de vesícula. Quizás una de las patologías en que ustedes van a tener que muy frecuentemente estar haciéndole diferentes tipos de exámenes, tomografías, resonancias, radiografías de abdomen simple, y ahorita entenderán por qué radiografías de abdomen simple, eco, bueno, en fin, los CEPRE, ¿sí? Es porque es una patología que se presenta muy frecuentemente en nuestro medio, ¿cierto? La colecistitis, entonces, acuérdense que el prefijo cole significa vesícula, itis, inflamación. Entonces, la colecistitis es una patología donde va a haber un proceso inflamatorio a nivel de la vesícula biliar. Ahora bien, ese proceso inflamatorio puede ser debido a muchas patologías, ¿sí? Puede ser debido a cálculos, que quizás la causa principal de una colecistitis es la colelitiasis. Esa va a ser la causa principal. Otras causas es que haya un trastorno, como lo vamos a ver ahora más adelante, en cuanto a la síntesis, en cuanto al proceso de metabolismo de la bilis, que por decir un ejemplo, esa bilis que se esté produciendo, uno, o puede ser en poca cantidad, o dos, puede ser que la cantidad sea la adecuada, pero es una bilis que desde el hígado, que recuerden ustedes que la bilis se produce en el hígado, perdón, esa bilis, por así decirlo, es de mala calidad. O sea, hay un trastorno en cuanto a la composición de esa bilis y entonces me puede generar esos cuadros de que no se alcancen a metabolizar completamente las grasas y esas grasas se van a empezar a acumular y me van a generar o una de dos, o el proceso inflamatorio o me van a generar el proceso del cálculo. En segunda instancia, un factor muy frecuente también es el alcohol, pero se requiere que haya una previa sensibilización del paciente. ¿En qué sentido? Que primero que todo, que tiene que ser un cuadro de alcoholismo crónico, ¿sí? Y ese alcoholismo crónico ya esté haciendo una afectación a nivel hepático, ¿sí? O sea, que de entrada, de primerazo, por así decirlo, que se afecte de una vez la vesícula, no, primero se tiene que afectar el hígado y ya la afectación del hígado por efecto rebote me lleva a la afectación a nivel de la vesícula biliar. Otra causa que ya es menos frecuente, que el paciente tenga tumoraciones a nivel del páncreas. Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué el páncreas? Recuerde que, bueno, la vesícula biliar queda ubicada ¿en dónde? ¿En dónde se ubica la vesícula biliar? ¿Cómo? Por debajo del hígado, en la cara visceral del hígado, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Y justamente también ahí debajo encuentro... ¿Vaso? El vaso está al otro lado. El duodeno. Y recuérdese que en la concavidad del duodeno se mete la cabeza del páncreas. Entonces, de esa manera, una tumoración, ya específicamente que esté afectando la cabeza del páncreas, ¿verdad? Por compresión arriba de esa cabeza del páncreas estaría la vesícula biliar, por compresión inmediatamente generaría el proceso inflamatorio. El piocolecisto, más que ser una causa, sería una complicación. En la gran mayoría de los casos, ¿qué es el piocolecisto? Es acúmulo de material purulento en la vesícula biliar, ¿sí? Que esa bilis se sobreinfecte y se convierte en material purulento. Entonces es más como una complicación de la colecistitis que una causa.
y bueno, ya en muy baja proporción, alteraciones que haya a nivel vascular, una compresión que se esté generando a nivel de la arteria cística, ¿correcto? Los cálculos de qué material son hechos, o sea, es más frecuente verlos ahí. Como existe, les decía hace un ratico que existe un trastorno en el metabolismo de las grasas, porque acuérdense que a nivel del duodeno es donde se metabolizan las grasas. Llega el quimo allá en el estómago, los jugos gástricos desdoblaron la gran mayoría de los alimentos, ¿sí? Los desdoblaron la gran mayoría de los alimentos, pero en ese quimo, cuando pasa el quimo del estómago hacia el duodeno, no se han desnaturalizado, no se han sintetizado, no se han desdoblado lo que son las grasas y los carbohidratos de cadena alta, es decir, los polisacáridos. Entonces, cuando llega ese quimo, ahí al duodeno inmediatamente, acuérdense que ahí tenemos la papila duodenal mayor y papila duodenal menor, entonces inmediatamente ese quimo sufre el influjo, la acción de la combinación de bilis con los jugos pancreáticos. ¿Sí? Acuérdense que el colédoco se une con el conducto pancreático principal y me forman la ampolla hepatopancreática, y esa secreción de mezcla de bilis con jugos pancreáticos inmediatamente actúa sobre el quimo para terminar de realizar el proceso de desdoblamiento de los alimentos. Y lo que les decía, terminar es que metabolizar las grasas y metabolizar los carbohidratos de cadena larga o de cadena pesada, que son los polisacáridos. Y en ese momento que ya normalmente esa mezcla de bilis con jugos pancreáticos actúan sobre el quimo, ya queda completamente desnaturalizado todo el alimento que se ingirió en todos sus componentes iniciales, y en ese momento se convierte en kilo, y ese kilo pasa al yeyuno para que en el yeyuno se empiece a hacer la reabsorción de todos los nutrientes, ¿sí? Entonces, por eso es que principalmente en la composición de los cálculos en una colelitiasis es de grasa, de colesterol, y en menor proporción de bilirrubina, pero es bastante distante. El 98% de los cálculos a nivel de vesícula son de colesterol, y un porcentaje mínimo, 2%, inclusive hablan de menos del 0 punto algo, son de bilirrubina, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Al principio, bueno, el comienzo de la enfermedad es un comienzo insidioso, es decir, es un comienzo lento, progresivo. El paciente empieza a experimentar una sintomatología que es bizarra, es inespecífica, como cuáles: malestar general, náuseas, vómitos, distensión abdominal. El dolor al principio es un dolor abdominal difuso, no es localizado. En la medida que la vesícula se va inflamando, el dolor ya comienza a localizarse hacia el hipocondrio derecho. Tiene otra particularidad ese dolor, que es muy característico de vesícula. No solamente el ataque, o por así decirlo, el dolor es a nivel de hipocondrio derecho, sino que se irradia al hombro derecho. ¿Por qué? ¿O a través de quién? Por el nervio frénico. ¿Por el qué? ¿Por el nervio frénico? El frénico, el nervio frénico. Entonces, por eso se inflama, porque como el frénico termina inervando lo que es diafragma, inervando parte de ese hígado, y fuera de eso la vesícula, entonces el dolor se irradia hacia el hombro derecho. Cuando el paciente tiene ataques de vesícula, de la colecistitis, se presenta una maniobra que es muy patognomónica, ¿sí? Es muy específica, pues, de la colecistitis, y es la maniobra de Murphy. Normalmente, en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, nosotros no podemos palpar ni el hígado ni la vesícula. ¿Por qué? Porque el hígado se encuentra detrás de la reja costal derecha, ahí metido detrás, ¿sí? Aquí lo que yo ya palpo es colon transverso y el ángulo hepático, ¿verdad? No palpo normalmente el hígado, no palpo normalmente la vesícula, salvo cuando el hígado se inflama o la vesícula se inflama. El hígado, al inflamarse, inmediatamente sobresale del reborde costal, entonces yo ya lo puedo tocar, yo ya lo puedo palpar, ¿sí? Por lo general, esa inflamación de la vesícula también genera
inflamación a nivel del hígado. Entonces el paciente va a tener una hepatomegalia con hepatalgia. Hepato, prefijo de hígado, megalia, crecimiento. Hepato, hígado, algia, dolor. Entonces se acompaña por lo general de hepatomegalia con hepatalgia, ¿cierto? Y entonces, ¿en qué consiste la maniobra de Murphy? Entonces uno le dice al paciente, empieza a explorar el abdomen, a palparle el abdomen, pero teniendo la precaución que no empiezo a palparle en el hipocondrio derecho, porque ahí le voy a hacer la maniobra de Murphy. Entonces empiezo a palparle, pues de pronto epigastrio, ¿sí? Me voy en sentido horario, epigastrio, hipocondrio izquierdo, los flancos, los cuadrantes inferiores. Cuando llego al hipocondrio derecho, entonces le digo al paciente, tome respiración hondo, bótela, lo hago unas veces para que el paciente no se me predisponga. El doctor anteriormente no me había dicho que respirara profundo, ahora sí, ¿qué me va a hacer? Entonces el paciente me puede hacer defensa muscular, voluntaria, y yo no quiero eso. Entonces uno va distrayendo al paciente, le va charlando, y le dice en un momento determinado, después de que le ha dicho varias veces que tome aire, bote, entonces en la última, tome aire, bote. Cuando el paciente bota el aire, uno presiona bien profundo el hipocondrio derecho y ahí toco la vesícula. Y el paciente va a experimentar el dolor. Entonces hablamos de que el Murphy es positivo, ¿sí? Murphy positivo solamente en vesícula, ¿correcto? Muy bien. El diagnóstico, el cuadro hemático, pues sí, me reporta, o sea, no es diciente para una vesícula. El cuadro hemático me está diciendo, hombre, 1, hay una inflamación, 2, hay una infección, no más, pero él no me dice dónde es, el cuadro hemático no me dice dónde es, ¿sí? La clínica del paciente y el cuadro hemático me van orientando mucho hacia el diagnóstico, pero realmente el diagnóstico se hace a través de las pruebas imagenológicas. Principalmente, y la primera prueba que tenemos a la mano es la ecografía, ¿cierto? En donde la ecografía primero me dice, ¿es o no es vesícula? Por las medidas que toma el ecografista, que van a estar aumentadas esas medidas. 2, me dice, me muestra el grosor de las paredes de la vesícula. Y ahora les digo por qué es importante conocer el grosor de las paredes de la vesícula. Y tercero, me muestra si la vesícula adentro tiene cálculos, o hay cálculos en el cístico, o hay cálculos en el colédoco, en fin, si hay cálculos en alguna parte de la vía biliar, ¿correcto? Entonces, por eso es tan importante. ¿Por qué es importante conocer el grosor de las paredes de la vesícula? Porque eso me determina conducta quirúrgica. Si todavía el grosor de las paredes de la vesícula se está, valga la redundancia, grueso, ¿sí? Quiere decir que no está tan inflamada la vesícula y por ende no hay riesgo de una perforación, entonces esa cirugía yo la puedo derivar, ¿sí? Yo la puedo derivar, le puedo mandar analgésicos al paciente en ese momento, le mando dieta y que empiece todo el proceso para la programación del colelado. Pero si las paredes, como en este caso, están muy delgadas, quiere decir que en cualquier momento esa vesícula se puede, ¿qué? Perforar y me puede generar una peritonitis. Entonces, cuando las paredes están muy delgadas, es cuando hay que hacer las cirugías de urgencia, los colelab de urgencia, ¿correcto? Bueno, algo que se me había olvidado decirles con referencia al dolor, es que hay unos, digamos, como antecedentes que son muy dicientes para vesícula. ¿Cuáles son? Cuando uno empieza a sospechar de vesícula, entonces uno le pregunta al paciente si cuando el paciente come algo grasoso, huevo frito, chicharrón, algo frito, se le produce el dolor. ¿Por qué? Porque acuérdense que no se está metabolizando las grasas. Entonces, por eso, el comer algo grasoso para el paciente inmediatamente una de dos, o le hace que aparezca el dolor o le exacerba el dolor. 1. 2, las comidas copiosas, las comidas abundantes. ¿Sí? Entonces el paciente dice, es que yo como bastante, inmediatamente me empieza el dolor. Ya lo está orientando uno mucho de que es vesícula. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles pueden ser las complicaciones? Entonces, tenemos el piocolecisto, que ya sabemos qué significa piocolecisto. Ese piocolecisto también se puede llamar empiema vesicular, es lo mismo, ¿sí? Que es pus en la vesícula biliar, ¿cierto?
Podemos encontrar cálculos no a nivel de la vesícula, o puede ser que también estén a nivel de la vesícula, pero también que estén obstruyendo la vía biliar. Lo puedo encontrar, por lo general la ubicación es a nivel de colédoco, pero también los puedo encontrar a nivel hepático, ¿cierto? Y eso es cuando hablamos de una colangitis. Por compromiso, por el proceso inflamatorio y por compromiso vascular, pues empieza a disminuirse el aporte de sangre hacia la vesícula y empieza la vesícula a entrar en hipoxia. Ese proceso inflamatorio vascular sigue aumentando, se sigue aumentando la hipoxia hasta que llega un momento en que ya se isquemiza el vaso, es decir, se rompe el vaso, y es cuando hay el peligro de que se perfore el vaso sanguíneo, ¿sí? Se perfora el vaso sanguíneo, me entra en isquemia, esa isquemia me lleva a una gangrena, y la gangrena me lleva a una perforación y me lleva a una peritonitis. Esas serían las principales complicaciones. Bueno, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Es decir, ¿con qué otras enfermedades yo puedo confundir el dolor del paciente? Con una úlcera péptica perforada. Cuando nosotros hablamos de úlcera péptica, nosotros tenemos dos tipos de úlceras, la gástrica y la péptica. La gástrica, ¿en dónde se da? Gástrica. ¿En dónde? En el estómago. La péptica, ¿qué queda después del estómago? En el duodeno. Las úlceras duodenales. Entonces, cuando uno habla de una úlcera duodenal o una úlcera péptica, está haciendo referencia a que la úlcera está en el duodeno. Una pancreatitis aguda, que vamos a ver ahorita qué es eso de pancreatitis aguda, lo puedo confundir con una apendicitis, con un absceso hepático a mediano, una neumonía o una colangitis, pero no por cálculos, ¿sí? Bueno. Preguntas sobre vesícula, preguntas, dudas,